Es que estaba matador el No estaba espacio. para pensar, Doc. No sean así, hombre. Es que muchos términos raros tiene. Pide que hubo una persona que lo contestó en 10 minutos. Juela. Pero no sé cómo le fue. No, pero en términos generales, no les ha ido tan mal, ¿verdad? En realidad, es una forma de ir midiendo no solamente los conocimientos, sino que también la forma de evaluar. Eso lo vamos a... Eso lo vamos a discutir otro ratito. Fíjese que por una observación de una de sus compañeras, efectivamente, en 2 presentaciones, yo estaba revisando aquí también que en la de las generalidades de anatomía y fisiología nos quedó una parte que era lo de la importancia en zootecnia, me parece. Que quedó pendiente y que sí hay un par de aspectos ahí que no los comentamos, entonces vamos a hacer una cosa. En un espacio que tengamos la otra semana, porque quiero decirles que dentro de otro momento les voy a mandar la guía de la primera práctica, que espero que podamos hacerla el día lunes, pero siempre les voy a confirmar. Me disculpan que no lo voy a hacer así porque, como les comenté desde un principio, hay muchas dificultades para implementarlos, pero voy a hacer lo posible por ver si el lunes en la mañana tempranito logro solventar eso y yo les comunico. Y entonces ahí podemos hablar de las 2 segundas partes, tanto de paraditología que nos recordaba la compañera y la parte pequeña de lo que es la importancia en zootecnia de la anatomía y la fisiología. Pero para ir avanzando ya en las partes que realmente son medulares, ahora vamos a comenzar, no creo que terminemos, pero vamos a comenzar una de los temas que para mí son más que primordiales en anatomía y fisiología. Quizás más fisiológicamente hablando, porque es un sistema que tiene que ver prácticamente con todo lo que se lleva a cabo dentro del organismo en cuanto a funcionabilidad. Pero incluso precisamente por esa amplitud que tiene de incidencia en todos los sistemas prácticamente subyacentes al trabajo de este sistema, es que nos vamos a enfocar también en los más importantes. El sistema endocrino, como se define, es la ciencia que estudia las glándulas endocrinas y las sustancias que producen, que generalmente son hormonas, y que producen una serie de glándulas que componen el sistema endocrino y los efectos fisiológicos que se dan, así como algunas enfermedades y trastornos que se pueden dar también debido a alteraciones propias de estos órganos que integran el sistema endocrino o alteraciones fisiológicas que por su alteración también derivan en otras alteraciones en el organismo. A estos se le conoce como fisiopatología, ¿verdad? Todas aquellas alteraciones que vienen de la malfunción de algún sistema, de algún aparato, algún órgano, algún tejido o alguna célula. Como ustedes recuerdan, lo vimos en términos de complejidad, ahora en forma inversa, pero a eso conocemos como fisiopatología. Las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas regulan tantas actividades del organismo como el crecimiento, el desarrollo y las funciones de muchos tejidos y coordinan los procesos metabólicos del organismo. Y una de las situaciones que más nos importan a nosotros es el aspecto reproductivo, ¿ya? Y así otra serie de actividades
con las cuales se llevan a cabo procesos que nos van a tener, llamémosle más bien, que van a tener que tener nuestra atención de manera más específica porque son parte de la actividad profesional que sin duda les va a tocar que desarrollar. ¿Qué es hormona? Hormona básicamente deriva de un término griego que significa yo excito. O sea, porque de lo que se trata es de ir a provocar la actividad de otros órganos que probablemente están lejos del lugar donde se producen estas hormonas. Es un regulador químico producido por una glándula endocrina que tiene la particularidad de estimular órganos o tejidos del cuerpo lejos del sitio donde ha sido elaborada. Justamente lo que les decía, ¿verdad? Y que puede transmitirse ya sea por vía nerviosa, por ejemplo, en algunos casos, cuando se trata de conexión de glándulas específicas que posteriormente van a enviar ya hormonas propiamente dichas al resto del cuerpo. Llámese, por ejemplo, el hipotálamo con la hipófisis, que están dentro de la cavidad craneal y que geográficamente dentro del organismo están prácticamente a la par. Entonces las conexiones entre ellos son de tipo nervioso, pero no por eso dejan de ser conductoras de hormonas, que tienen, por supuesto, una característica muy especial a las que se vierten en el torrente circulatorio o a través de la linfa y que viajan a través de la sangre hacia los diversos tejidos. ¿Qué son las glándulas exócrinas? Son aquellas que vacían su producto por medio de un conducto, el cual desemboca en una superficie de tipo epitelial. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas lagrimales, las glándulas sebáceas. Generalmente son glándulas que no sufren ninguna alteración en su estructura, pero que están produciendo estas hormonas que se vierten directamente en una parte de esta glándula que tiene una salida, son como glándulas que almacenan en un momento dado el producto y que luego lo vierten al sistema circulatorio. Por ejemplo, las glándulas salivales, ¿verdad? Que son estimuladas, pues yo no dudo que alguien que vea a otra persona que parte un limón y comienza a vertir el jugo de limón en un vaso, pues cuando uno está observando, inmediatamente comienza a salivar. De eso no hay duda que a casi todo nos ha pasado. Lo mismo las glándulas gástricas, que son encargadas de vertir algunos productos para estimular la digestión más bien la vertida, llamémosle así, de algunas glándulas gástricas de sustancias enzimáticas que van a ayudar a la digestión. Igualmente lo hace el hígado, el páncreas, a través de la bilis y el jugo pancreático, ¿verdad? Que como todos ustedes saben de biología, sin ellos casi que sería imposible la digestión. También estas glándulas pueden producir hormonas que van hasta el tracto reproductor, ¿verdad? Como la glándula prostática, que vierte también su contenido directamente al órgano que va a estimular o a verter.
algún producto, alguna sustancia como es el líquido prostático que va a ayudar justamente en los procesos reproductivos del individuo. Pero nosotros en realidad nos vamos a referir a las glándulas endocrinas que tienen su actividad básicamente en los procesos que nos interesan, como de los aspectos reproductivos, básicamente, y algunos otros procesos como la digestión y algunos que tienen que ver con el comportamiento del sistema circulatorio, en virtud de que algunas pueden producir, llamémosle, trastornos fisiológicos, o son encargadas de mantener un balance en cuanto a algunos, llamémosle, aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del organismo, llámese la presión arterial, llámese el equilibrio electrolítico de todo el organismo. Hay hormonas que pueden regular la cantidad de sal o cloruro de sodio que debe circular en la sangre, la cantidad de potasio y así. Diversos iones que son los que mantienen, como ustedes bien saben, en un momento dado el intercambio entre el sistema circulatorio y aquellos órganos, tejidos o células que son irrigadas y que el transporte hacia el interior de estas estructuras se da en virtud de la concentración de los iones que están presentes tanto dentro como fuera de dicho órgano, de dicho tejido o de dicha célula. Entonces tenemos tres tipos de hormonas. Las merocrinas, que son aquellas que liberan el producto de su secreción a través de la membrana plasmática, pero ellas conservan su integridad, es decir, cuando nosotros lloramos, ¿verdad? Vertemos lágrimas, pero las glándulas permanecen intactas, solamente lo que hacen es vertir al conducto lagrimal nuestras lágrimas. En el caso de las glándulas apócrinas, son aquellas en las cuales se elimina el citoplasma junto al producto secretorio. O sea que el citoplasma sale íntegro y sale como componente de dicho producto, en este caso la leche, ¿verdad? Que elimina completamente el citoplasma. Llámese también esto de apócrinas, es bien importante. Cuando los productos que se secretan también van eliminadas las células, como es el caso de la leche, han servido para desarrollar algunos métodos que tienen que ver con la clasificación de las leches a nivel de establecimientos procesadores. Por ejemplo, en el caso de la leche, cuando la leche después del ordeño es almacenada, enfriada y transportada, por ejemplo, a una planta procesadora, al llegar a la planta, hay en los laboratorios un método para determinar la cantidad de células somáticas que van presentes en la leche. Generalmente son glóbulos blancos. ¿Y cuándo es que se producen estos glóbulos blancos? Cuando la glándula mamaria tiene algún grado de infección, que puede ir desde una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, hasta descartar esa leche cuando ya va demasiado contaminada. Entonces, una forma de medir la calidad de la leche es a través del recuento de células somáticas. Eso lo van a ver probablemente en alguna cátedra de producción,
Pero yo les adelanto que hay una tabla que se la pueden conseguir en cualquier parte o yo se la voy a pasar, se la voy a conseguir, para determinar la calidad de la leche en base a el recuento de células somáticas, que son las que se producen generalmente glóbulos blancos cuando hay infección. Entonces va la célula completa. Y la otra es cuando la célula en su totalidad se vierte también, ¿verdad? Hay destrucción de la célula. Por ejemplo, en el caso de las glándulas sebáceas, en donde prácticamente a la misma glándula eh, se, eh, se destruye al momento de nosotros evacuar el sudor. Entonces tenemos estas, estos tres tipos de glándulas que tenemos que tener presente dónde y cuándo las vamos a encontrar. Aquí tenemos, por ejemplo, las dos básicas situaciones en que puede darse la forma en que se producen las hormonas y cómo se vierten hacia los órganos blancos, que son los órganos blancos, son aquellos donde cada hormona de manera específica va a ir a ejercer su función. Y entonces aquí tenemos la glándula exócrina, que es la que yo les decía, que es una glándula prácticamente cavitaria, en donde las células epiteliales de la glándula producen la hormona, pero tienen un conducto por medio del cual vierten su secreción. En cambio, las glándulas endocrinas, bueno, y estas van a ejercer su función probablemente cerca de donde es producido. En cambio, las glándulas endocrinas son aquellas que tienen una alta irrigación, no tienen conductos para vaciar, sino que lo hacen a través de la membrana celular y vierten su contenido en el sistema circulatorio de tal manera que este vaso sanguíneo va a ir de la glándula llevando las hormonas hacia lugares muy lejanos del organismo, por supuesto, de donde se ha producido. Y las glándulas endocrinas, que son aquellas cuyos productos metabólicos se vierten directamente. Pero ya vimos la glándula endocrina, pues entonces nada más es una reafirmación de lo que en realidad vamos a estudiar cuando veamos el sistema endocrino, que son estas. Son aquellas que vierten sus productos metabólicos directamente en el torrente circulatorio, ya sea la sangre o la linfa, y que son transportadas lejos del organismo para ejercer su acción en un órgano blanco. Ejemplos de algunas glándulas donde van a ir a ejercer su función son la tiroides, la paratiroides, la hipófisis, que es en aspectos reproductivos la madre de las glándulas, y la glándula renal, pero también así hay otras glándulas que producen productos hormonales. Pero aquí estamos hablando de aquellas que mandan a ejercer la función a estos órganos blancos para que produzcan otras hormonas, que esas sí ya están más cerca de donde van a ir a ejercer su acción en el órgano blanco. Entonces, quería que quede claro que hay unas que son las que prácticamente manejan, ¿verdad?, todo lo que van a producir los otros órganos y siempre tratándose de hormonas. En el organismo existen las células conocidas como diana, que son las mismas blanco, que es a dónde van a ir a ejercer su función estas hormonas que se producen y que no penetran porque sí, ¿verdad? Cada órgano donde va a ir una hormona determinada debe tener un receptor específico, que si no lo tiene, pues obviamente la hormona no va a penetrar ni va a ejercer su función en esos órganos. Estas células receptoras o efectoras pueden estar tanto en la superficie del órgano blanco
o, o en células diana o en el interior del órgano. Ustedes pueden apreciar aquí en el esquema, por ejemplo, cómo se lleva a cabo la unión de una hormona receptora, de una hormona con el complejo receptor, que sería este, ¿verdad? Tenemos el receptor y diferentes tipos de hormonas. Y los receptores van recogiendo las hormonas, ¿verdad? Y estos receptores tienen también dentro de los tejidos y los órganos otras células que son las encargadas de introducir estos complejos adentro del organismo en lo que se refiere a los tejidos y a los órganos que son, como decía anteriormente, específicos. Aquí, por ejemplo, las hormonas esteroideas, ¿verdad? Las hormonas esteroideas, vean que su constitución ustedes bien, deben de saber de que son de carácter lipídico. Y como la membrana celular es en su mayoría es lipoproteica, prácticamente a ellos por su naturaleza lipídica no les es muy difícil disolverse en otro medio similar y entonces fácilmente atraviesan las membranas de las células diana o la célula blanca y se unen ya a las moléculas receptoras. Esta es la hormona esteroidea que atraviesa, como les digo, porque es de origen lipídico y la membrana también lo es, penetra y llega a su receptor específico, ¿verdad? Que solo él la puede recibir, se une a ella y así, ¿verdad? A través de un mensaje ya constituido dentro del núcleo, ¿verdad? Se producen, digámosle, el ordenamiento de las proteínas que van a ser producidas y que generalmente estas proteínas son las que van a constituir, digamos, aquellas sustancias que van a intervenir directamente en los órganos que tienen que ver, ya sea con la reproducción, ¿verdad? Ya sea con la circulación, ya sea con el sistema excretor, incluso con el sistema nervioso. Ya yo creo que en alguna oportunidad les comenté sobre una hormona que se produce en las glándulas adrenales que están colocadas dorsalmente a los riñones en par, que producen dos hormonas que son la epinefrina o adrenalina y la norepinefrina o noradrenalina, que son aquellas sustancias que producen ciertos efectos cuando se produce un estímulo exterior al individuo que significa peligro. Entonces secreta la adrenalina y ya les expliqué que está. Imagínense, va a producir una vasoconstricción periférica lejos de donde está siendo producida para concentrar la sangre en aquellos órganos que eventualmente va a necesitar para responder ante un peligro, llámese pulmones, corazón, cerebro. De ahí que cuando nos asustan o tenemos algún eventual situación en la cual nos vemos en peligro, nos ponemos pálidos, porque justamente esta hormona es secretada de manera emergente e inmediata, ¿verdad? Y va a producir que la sangre que está por la superficie del cuerpo se vaya a concentrar a los órganos más importantes. Las hormonas proteicas también pueden, ¿verdad?, ingresar, pero como son de gran tamaño, les cuesta entrar a las células blancas. Por lo cual, el ingreso o la forma de ingresar adentro de la célula para ejercer la función que ya explicamos en las células esteroideas, en las hormonas esteroideas, aquí no puede porque las hormonas proteicas tienen un mayor tamaño. Entonces lo que tienen que hacer es realizar un complejo en el cual hay un complejo receptor que es específico para esa hormona y este complejo se desplaza hacia
la membrana celular, ¿verdad? Y al hacer el complejo, logra luego ingresarlo y llevarlo nuevamente hacia el núcleo para que a través de un RNA mensajero puedan comenzarse a producir las sustancias que luego van a excretarse y a ejercer otra función en otro órgano. O puede ser también en el mismo, dependiendo si la hormona es específica para ese tipo de célula o tejido. Para que ustedes entiendan la complejidad realmente de la actividad que lleva a cabo el sistema endocrino, aquí solo están unas que otras de las glándulas que podemos encontrar en un bovino. Fíjense aquí, en primer lugar tenemos el hipotálamo, que el hipotálamo tiene una relación bien directa con la glándula pineal. Con la hormona hipófisis, que tiene una porción, hipófisis o pituitaria, que tiene una porción anterior y una porción posterior. Tanto la anterior como la posterior son las encargadas de producir la mayoría de las hormonas que tienen que ver con la reproducción, que ya veremos más adelantito. ¿Ves? Una hormona, o sea, las hormonas son tan potentes que producen acá que mueven todo el organismo y son producidas por una glándula que es sumamente pequeña, mide creo que por ahí por 1 o 2 centímetros en promedio. Y así sucesivamente, estas mismas hormonas envían sus otras hormonas estimulantes hacia la glándula adrenal, que ya dijimos que está por delante del riñón, y que esta glándula adrenal, constituida por una corteza y una médula, produce diferentes tipos de hormonas también que van a ir a actuar a otros órganos. También tenemos otras glándulas como el páncreas, tenemos otras glándulas secretoras a nivel del intestino delgado que intervienen en la digestión, y tenemos acá lo más importante para nosotros en cuanto a lo que es la producción, que son los órganos reproductores. En el caso de la vaca, el ovario, y en el caso del macho, el testículo. Y de aquí, del estímulo de la glándula, está el ovario. Imagínense, desde el cerebro, desde el hipotálamo y desde la hipófisis, vía sanguínea envía las hormonas que van a ir a hacer que este ovario, ¿verdad?, dirija toda la orquesta que nos va a hacer reproducirnos o no reproducirnos. Y que las diversas patologías que vamos a encontrar cuando nos llamen, estoy hablando de todas las especies domésticas, van a estar originadas, ¿verdad?, por la actividad que tiene que ver desde el hipotálamo, la pituitaria y el ovario. El ovario va a ser el encargado de permitirnos que los animales se reproduzcan a través de la producción de los óvulos y la consecuente formación de un folículo, ¿verdad?, el cual luego obviamente tendrá que ser fecundado por un esperma, y ella misma va a dirigir la gestación a través de la producción de una estructura placentaria, va a alimentar también el feto y consecuentemente las hormonas que van a estimular, por ejemplo, la producción de óvulos, similarmente producida siempre en el hipotálamo y ordenado por el hipófisis, van a hacer que el macho produzca entonces sus células reproductoras, que son los espermatozoides. Ya. La misma hormona, solo que actuando una en los testículos y actuando otra en el ovario, van a ejercer la función de producir las células germinativas que posteriormente tendrán que unirse para crear un nuevo individuo. Realmente esta parte es bien interesante, bien bonita, porque si ustedes la llegan a manejar,
van a tener una gran parte del conocimiento necesario para ejercer la práctica clínica en reproducción. Entonces, vamos a ver la primera glándula, que es la tiroides. ¿Quién me dice dónde se encuentra la tiroides? En el En cuello. la garganta. ¿En la garganta? ¿Cómo? Por la parte de la garganta aquí. Bueno, no me vea, pero me entiende. Sí, Tráquea. sí, pero ¿en qué posición? Frente. ¿Cómo? Craneal. Adelante, ¿verdad? Pero ¿cómo En el extremo. diríamos Craneal. anterior? Anterior. Y si queremos llegar, como yo les decía, lo de las posiciones, si todavía queremos llegar a decir un sinónimo de anterior, lo podemos emplear, ¿verdad? Les preguntaba para que me dijeran anterior, ¿verdad?, a la tráquea. Y esta posee dos lóbulos y una parte delgadita, que es la que está precisamente adelante de la tráquea, ¿verdad? En la parte más craneal del cuello. Hay otra glándula que está por dentro, ya la vamos a ver, que es la paratiroides, ¿verdad? Y si ustedes, digamos, si ya se han fijado, por ejemplo, alguien que tiene una hipertrofia de la tiroides, la van a encontrar anterior a la tráquea, anterior al cuello. Ya. Anatómicamente está constituida por numerosos folículos cerrados esféricos rodeados por una única capa de células epiteliales, que son cúbicas y que contienen una sustancia viscosa en su interior, que es la tiroglobulina. La tiroglobulina no es más que la materia prima para la elaboración de aquellas hormonas que van a constituirse en las hormonas que van a manejar otros procesos a nivel del organismo, que ya lo veremos un poquito más adelante. Lo mismo que la paratiroides. Aquí creo que hay un esquema de la glándula tiroides. Está formada por folículos. Y estas células, que son células epiteliales, son las que están produciendo la tiroglobulina, que se va acumulando en estos folículos. Aquí la tenemos, ¿verdad? Esto solo que es una fotografía de un humano, pero tenemos la glándula tiroides, vean ustedes, donde tiene sus dos lóbulos, ¿ya?, y una porción intermedia que está, llamémosle, conectada ventralmente al cartílago cricoides, que está básicamente protegiendo la primera porción de la tráquea. ¿Alguna duda en cuanto a la posición de la tiroides? Porque obviamente que no todos los organismos vivos están en esa posición, ¿verdad? Por eso es que puede cambiar. Por ejemplo, en un animal que está de pie en cuatro patas, probablemente no diríamos anterior a la tráquea. ¿Cómo diríamos? Posterior. No, porque supongamos que fuera un humano y se agacha y se pone en decúbito pectoral, entonces ya no estaría, Proximal. perdón, Proximal. no, estaría en posición ventral a la tráquea. Porque está por debajo si el individuo está en posición horizontal. Yo cuando decía anterior me refería al ser humano, pero eso cambia y ustedes lo van a tener que ir aplicando en la medida en que
se vayan familiarizando con esos términos. Bueno, vean, aquí está ya una fotografía en donde están disecados justamente en términos reales los tamaños de esta glándula que hemos estado viendo. Vean ustedes qué interesante. Estamos hablando de quién? De una vaca, de un bovino. Esta es la tiroides, vean ustedes, es una glándula realmente pequeña para la importancia que tiene. Aquí tiene su lóbulo, el istmo, ¿verdad? Las glándulas adrenales, ¿a dónde les dije que estaban estas? En los riñones. Exactamente. Si estamos hablando de humanos, ¿en qué posición están? En la parte transversal. Si estamos de pie y estos son los riñones, ¿a dónde estarían las glándulas estas? Si estos fueran los riñones, ¿verdad? Estas son las glándulas. Las glándulas se sitúan, Craneal. se sitúan dorsales al riñón, pero en una vaca, en un perro ya no están dorsales, están en posición anterior al riñón, porque ya la posición es diferente. No sé si me explico, porque de eso debe quedar claro, porque lo de las posiciones sí, tal vez no es importante, no parece importante, yo les decía cuando di la charla de posiciones, pero sí es importante tener una connotación clara de la posición, porque nosotros no vemos solamente una especie, vemos diferentes especies. Aquí tenemos, fíjense no sé si lo alcanzan a ver. Esta toma es un corte transversal de esta glándula. Lo hemos cortado, digámoslo aquí, a la mitad, ¿verdad? Y si, no sé si lo lograrán ustedes todavía visualizar, se ve claramente que tiene una porción que rodea, que es la corteza, y una porción que es central, que es la médula de la glándula adrenal. Pues fíjense que la mayoría, por conocer casi todas las de importancia, hormonas que produce la glándula adrenal se producen en la corteza, ¿m? Que son prácticamente los corticosteroides. Pero eso ya lo vamos a ver. Vean los ovarios, el tamaño. Este es un ovario que ha sido disecado. Vean ustedes el tamaño. No es el tamaño, llamémosle, tan mayúsculo como para la función que desempeña. Esto cuando ustedes aprendan a palpar un bovino para tocar los ovarios y ver si están funcionales, se van a dar cuenta que al meter la mano, uno ya con experiencia, puede perfectamente bien a los lados de los cuernos uterinos ubicar con cierta, digámosle ya facilidad, con un poco de experiencia, los ovarios. Y ustedes los pueden tocar, los pueden analizar y van a encontrar, por ejemplo, como ustedes pueden ver, acá tiene una pequeña estructura, pero no se ve bien definida. Sin embargo, y ustedes lo van a poder palpar más adelante, tiene esta estructura que se llama cuerpo lúteo. En latín, corpus luteum. Aquí donde está esta pelotilla pequeña, ¿verdad? Que en este momento todavía no es lúteo, sino que es una pelotilla casi hemorrágica. Indica que por ahí acaba de haber una dehiscencia. Dehiscencia se refiere a que de allí surgió un óvulo y fue captado por un órgano, más bien por una parte de un órgano reproductor como es el útero, que se llama trompa de falopio o fimbria, que él, por estos mismos efectos hormonales, fíjense que el organismo es tan sabio que sabe cuándo va a haber una dehiscencia, y entonces esta fimbria o esta trompa
de falopio rodea la porción del cuerpo lúteo que va a soltar un óvulo, que posteriormente, después de ser captado por las trompas, va a pasar al útero para esperar el esperma que supuestamente llegará a fecundarlo. Bien, todo esto es anatomía y fisiología. Si nosotros, ¿verdad? Eventualmente, ya sea por monta natural o por vía de la inseminación artificial, introducimos esperma, ¿verdad? Y calculamos el tiempo en que este óvulo que ya salió de aquí, porque esto era un folículo de Graf, se rompió, dejó ir el óvulo y quedó esta estructura hemorrágica porque esto está altamente irrigado, porque aquí se producen hormonas sumamente importantes. Pero si llegó el óvulo y no hubo ni monta natural y no hubo ni inseminación artificial, por ende no va a haber fecundación y menos preñez. Entonces, este cuerpo amarillo, que inicialmente es hemorrágico, se vuelve un poco amarillo. Y si no hubo preñez, el mismo útero manda una hormona, fíjense qué interesante, que se llama prostaglandina, que va a ir a disolver este cuerpo, porque él está produciendo una hormona que impide que la vaca entre en celo de nuevo. Es obvio que si no manda la prostaglandina es porque en el útero hubo una fecundación, entonces no va a ir a deshacer este cuerpo lúteo, sino que al contrario, lo va a alimentar con una hormona que se llama hormona luteinizante y que es la que va a hacer que se convierta en un verdadero productor de hormona a través de 9 meses que va a durar el embarazo y que va a producir una hormona llamada progesterona, que es la encargada de mantener la preñez durante los 9 meses. Vean qué interesante, ¿verdad? Eso es pura fisiología. Pero eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Y vean esta. Esta es la madre de las hormonas y miren el tamaño. Es la hormona pituitaria o hipófisis, que tiene 3 porciones. Una porción anterior, donde se produce un tipo de hormonas. Una porción posterior, donde se producen otro tipo de hormonas que generalmente son de origen nervioso. Y una porción intermedia también, entre la anterior y la posterior, que es una porción intermedia que veremos más adelante, que produce una hormona que es bien importante porque puede producir procesos patológicos bastante severos. Y que el tamaño de esta porción intermedia y su función va a estar determinada también por el tipo de animal al que nos estemos refiriendo, o en el caso de los humanos, en el tipo de raza. ¿Por qué? Porque esta porción intermedia produce una hormona, ¿verdad? Que va a estimular la producción de la melanina. ¿Y qué hace la melanina? ¿Quién me lo puede decir? ¿Da el color de la piel? Excelente. Entonces, vieran qué interesante, este es bien bonito, lo vamos a ver también un poquito más adelante, ¿verdad? No tan en detalle, pero son cosas que uno debe saber como profesional de la medicina, ¿verdad? Y la hormona anterior y la posterior, que eso lo vamos a ver más en detalle porque así son importantísimas. Bueno, la hormona tiroides secreta la tiroxina, que es la T4, y la triodotironina. ¿Qué hablábamos, se acuerdan en un principio cuando hablábamos de la deficiencia de yodo? Ambas necesitan yodo en su molécula para ser biológicamente activas. Si no hay yodo, estas hormonas no trabajan. Y son necesarias para mantener la tasa de metabolismo basal. ¿A qué se refiere con la tasa de metabolismo basal? Se refiere a la forma que el organismo va a utilizar todos los nutrientes que están ingresando.
que la idea de él y de todas estas hormonas que trabajan como una orquesta totalmente sincronizada es mantener el equilibrio en el metabolismo basal. Ni tan, ni muy. De tal manera que una alta producción o una baja producción de estas hormonas, pues obviamente va a tener consecuencias en el metabolismo. El yodo que nosotros ingerimos y que ahora yo les comentaba que en virtud de la cantidad tremenda de bocio que se observaban en la antigüedad y como no se sabía, no se sabía cuál era la causa, hasta después, ¿verdad? Que hoy ya les comenté que las sales vienen yodadas, se oxida y produce un yoduro que más la tirosina, que no es más que un aminoácido presente en aquello que yo le mencioné que era la materia prima del trabajo de la tiroides, ¿verdad? La tiroglobulina, producen la monoyodotirosina o tironina. 2 yoduros más una tirosina producen la diyodotironina. Pero cuando ya se combinan 2 diyodotironinas, ¿qué vamos a tener? La madre de las hormonas producidas por la tiroides, que es la tiroxina. Y aquí el apartado que comentábamos la vez pasada, que la deficiencia de yodo produce bocio. ¿Quién me podría decir por qué la deficiencia de yodo produce bocio? Digan sin miedo, no tengan miedo. Si nos equivocamos y si acertamos, que mejor todavía. La ausencia de tiroxina en la tiroides. Perdón que casi no le escuché. La ausencia de tiroxina sería. Claro, no va a haber tiroxina, eso es cierto. Pero cuando la tiroides no recibe el yodo suficiente, pero el organismo le exige que produzca esta tiroxina para poder mantener esto, el metabolismo basal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando alguien tiene, cuando hay un atleta, por ejemplo, o un fisicoculturista? Ausencia de minerales, doctor. Eso va a haber posterior a que se produzca esta deficiencia. Pero sí tiene mucha relación. No, hombre, mire, simplemente una hormona. La aplicación de esteroides. No, eso es más adelante porque aquí precisamente se producen los mineralocorticoides, que son aquellos encargados de mantener, y otra hormona que se llama vasopresina, que son los encargados de mantener el equilibrio electrolítico y manejar más o menos la cantidad de sal que se elimina y la que se reabsorbe. No, cuando yo tengo una glándula y le falta una cierta cantidad de yodo, porque el yodo siempre lo estamos consumiendo con los alimentos, pero no en las cantidades necesarias. Entonces lo que tiene que hacer es que para producir la cantidad de tiroxina que necesitamos para mantener el metabolismo basal, y no tiene la cantidad de yodo necesaria para producir la cantidad, lo que hace es crecer para producir esa cantidad que necesitamos para mantener el metabolismo basal. Quiere decir, por decirlo de otra manera, si fuera en términos, llamémosle, cuánticos, diría yo, si con la ingestión normal de yodo se produce X cantidad por centímetro cuadrado de la glándula, si hay menor deficiencia, hay deficiencia de yodo, entonces va a tener que producir la misma cantidad de tiroxina, pero en una cantidad mayor de tejido glandular, en este caso de la tiroides. Entonces lo que hace es ella crecer para suplir esta necesidad. ¿Y qué es lo que hace el crecimiento? Pues no es más que un crecimiento exagerado de la glándula tiroides.
Entonces, ustedes ven que a los individuos andan en la calle y probablemente anden con el mismo metabolismo basal que andemos aquellos que consumimos la cantidad normal de yodo. Pero, y ellos la están produciendo, pero como cuando les inició el proceso, ellos no consumían el yodo, entonces la glándula tuvo que crecer para mantener la misma producción que si ingiriera yodo. No sé si me explico. Sí. Sí, yo creo que está bien sencillo, ¿verdad? De entender, porque desde que se descubrió que la falta de yodo era la condición propiciada por la falta de ingesta, digo el bocio, ¿verdad? Por la ingesta de yodo, pues se tomaron las medidas pertinentes. Pero vean ustedes, estas fotografías son de una tribu en África, en que prácticamente todos padecían el mismo problema. Miren. ¿Ven? Y sucedía que probablemente, aunque no ingerían yodo, pero son personas que estaban asentadas en lugares, en tierras, por ejemplo, y en las cuales probablemente este mineral no se podía incorporar en los cultivos o en aquellas siembras que ellos hacían de subsistencia porque no existía. En cambio, en otras tribus o en otras comunidades, aunque no yodaban la sal, que es la forma de incorporar el yodo al organismo, no tenían este problema, pero porque el suelo era rico en este mineral y al cultivar, ese se incorpora en las plantas que son utilizadas como alimento y en alguna medida pues iban a suplir la deficiencia de yodo en la ingesta diaria. Interesante, ¿verdad? Otra cuestión es la exposición al frío. Lo que quiero, lo consigo. Y a 1:30 vinieron a hacer una pieza, una base. ¿Qué base, patrón? Que a 1:30 está buena, ¿no? ¿Qué base? ¿A nombre de quién? Dice que se lo paso a él para que pregunte. Gracias. Hola. Por ahí hay alguien haciendo negocios. Exposición al frío. La exposición al frío, vean ustedes, cuando ustedes van a... Carlos, tu micrófono. Compañero. Carlos. Un poquito de consideración para los compañeros, no para mí. Carlos. ¿Ya puedo? Bueno. Cuando hay una exposición al frío, entonces aumenta la secreción de tiroxina. Hey, joven, apaga el micrófono, por favor. Debido a que hay aumento de metabolismo para producir un poco de calor. Ahora, si el frío persiste y no hay condiciones para suplir, digámosle, que la producción de calor, el aumento del metabolismo, sí, pero no vamos a ver quién es usted, porque no estaba en la presentación, no vi quién era. Carlos Morales, dice. Está arriba de mi perfil. Ah, ya. No, este es del otro. Llévese la Mario con la otra que está en otra esquina. Bien, creo que por ahí se solventó el problema. Decía pues que cuando hay frío y no se suplen las necesidades de calor, entonces la tiroides tiene que producir
tiroxina para que aumente el metabolismo y se produzca el calor. También, ¿verdad? Cuando eso sucede, pues obviamente la glándula se hipertrofia. También cuando hay perturbaciones emocionales y esfuerzos físicos extremos, ¿verdad? Pueden incluso inhibir también la secreción de la tiroides. Existen dos condiciones que son importantes a considerar, que es el hipotiroidismo, ¿verdad? Y el hipertiroidismo. Es obvio que en el hipotiroidismo va a haber una disminución de la producción de la tiroxina y en el hipertiroidismo va a haber un aumento en la producción de la tiroxina, ¿verdad? Eso por lógica se deduce. En animales jóvenes, el hipotiroidismo produce un síndrome conocido como cretinismo, es decir, ustedes ven, por ejemplo, van a una explotación o una crianza de perros o cualquier tipo en cerdos y se dan cuenta, por ejemplo, que ven una cerda y que de la camada, que fueran unos 8 lechoncitos, digámosle que 4 están así todos raquíticos, chiquitillos y los otros más o menos están en buenas condiciones, quiere decir que ahí hay un hipotiroidismo, es decir, porque no logró realmente la hembra, mediante su metabolismo, producir, digamos, de todos aquellos requerimientos que dentro del útero necesitaban para el crecimiento estos fetos, que difícilmente pueden recuperarse una vez realizado el parto. Y ustedes se dan cuenta cómo es eso, porque esto es como en el caso de los cerdos es una gran competencia. Aquel cerdo que nace débil prácticamente está condenado a morir porque los más fuertecitos desplazan de las glándulas mamarias a los más débiles. Ahí es cuestión de supervivencia. Entonces, este síndrome a veces se da también en las cerdas y obviamente hay tratamiento. De hecho, en el humano, esta condición es bastante frecuente. La verdad que nosotros como no acostumbramos a verificar nuestra tasa de producción de T4, a veces tenemos ese problema y no sabemos, nos damos cuenta cuando se nos empieza a caer el pelo, cuando nos mantenemos nerviosos, cuando no podemos conciliar el sueño, cuando de repente o enflaquecemos de un solo o nos engordamos de un tirón. Son condiciones que nos indican que hay ya sea un hipo o un hipertiroidismo. Entonces, obviamente esto tiene solución, ¿verdad? Si nosotros detectamos una condición de estas, pues a través de un examen específico para determinar T3 y T4, podemos implementar un tratamiento, ¿verdad? En adultos, obviamente, se produce un descenso en el metabolismo. Vean, sueño, vean, letargia es andar uno como así, como somnoliento, como achicado, dice uno, ¿verdad? Caída del pelo y predisposición al aumento de peso. Porque el metabolismo disminuye. ¿Ah? Y si el metabolismo disminuye, ¿qué va a suceder? No se degradan todos los alimentos, nutrientes que ingresan al organismo, entonces se van acumulando. ¿Por qué? Porque hay falta de una cantidad adecuada de tiroxina que permita que el metabolismo se mantenga en equilibrio. Puede producir también algunos otros problemas como el mixedema. El mixedema se define como retención de agua, ¿verdad? A veces se confunde con otras patologías, incluso aquellas que tienen origen cardíaco. Aunque quiero decirles que el hipertiroidismo y el hipotiroidismo también pueden llegar a afectar el sistema circulatorio. De hecho, aquí está, ¿verdad? Hay retención de agua en los tejidos. Y una serie de patologías que pueden afectar, de hecho, con bastante, llamémosle gravedad en algunos casos, a un organismo. Aparte de eso, digamos, cuando hay hipotiroidismo, se reduce la fertilidad en ambos sexos.
Y si en caso se da que la hembra queda preñada, existe la posibilidad de que no llegue al término o las crías nacen como les expliqué en el caso de la cerda. Pero puede ser en cualquier especie, incluso en el humano. Esto es nada más es una como complemento. Aquí no creo que, a lo mejor sí, yo no me he dado cuenta, pero en cerdos de alimentación con grandes cantidades de coles y nabos, ¿verdad? Puede producirse también el hipotiroidismo y esto hace que se aumente el peso. En el caso de las coles y los nabos, yo no sé aquí si tendrá la misma constitución que eso que van a recoger en las, por ejemplo, allá en la tiendona cuando limpian las coles o ¿cómo se llaman? La lechuga, la otra, ¿cómo se llama? Uy, El bendito repollo. Ustedes ven, por ejemplo, que en los mercados mucha gente llega a traer para alimentar conejos y cuando se botan en cantidades, llamémosle grandes, por ejemplo, en los centros de abasto, hay mucha gente que los va a traer para alimentar cerdos. Entonces, todas estas condiciones hay que conocerlas, ¿verdad? Porque efectivamente ustedes me podrían decir, bueno, entonces le voy a dar coles y nabos para que tenga hipotiroidismo y entonces que aumenten de peso y los vendo mejor si son cerdos. Pero no, esta es una condición patológica, ¿verdad? Generalmente el aumento de peso está dado por esto, miren, por retención de agua en los tejidos. Aquí tenemos una imagen por centelleo en donde se observa perfectamente bien, ¿verdad? Que hay un proceso, probablemente sea neoplásico, ¿verdad? En el lóbulo derecho, aquí lo estamos viendo de frente, en el lóbulo derecho, probablemente esta sea de un humano, ¿verdad? Donde realmente ya está bastante afectado. Y me imagino que esto ya habrá sido también como consecuencia de una persona que vio los síntomas y no le puso atención, porque ya llegar a este grado realmente tuvo que haber habido manifestaciones clínicas de buena envergadura. Así es que un consejo adicional, siempre tengamos presente que cuando tengamos alguna sintomatología que esté asociada a trastornos de la tiroides, siempre le pongamos ojo a esto. Hay ¿cómo se llaman estos endocrinólogos que con mucha experiencia pueden, digámosle, ya detectar un problema de nódulos a nivel de la tiroides con solo la palpación? Como lo hace, por ejemplo, otras personas que están encargadas de diagnosticar, por ejemplo, problemas de próstata en el caso de los urólogos. Un urólogo puede perfectamente por tacto rectal detectar un cáncer a nivel de la glándula prostática. Pues igual lo hacen los endocrinólogos, porque ya a este nivel realmente ya es una cosa seria. La regulación de la secreción de la hormona tiroidea está a cargo, aquí comenzamos ya en materia, para entrar al trabajo que hace el hipotálamo en combinación con la hipófisis. La regulación de la secreción de la hormona tiroidea está a cargo principalmente de la TSH, que no es más que la hormona estimulante de la tiroides. Y esta se produce, le mencioné, ¿verdad? Que la hipófisis tenía 3 porciones, una anterior, una intermedia y una posterior. Esta se produce en el lóbulo anterior de la hipófisis, la TSH. Y les menciono solo esta porque estamos hablando de la tiroides, pero en la porción anterior de la hipófisis se producen las hormonas estimulantes de la actividad reproductiva a nivel del ovario. Bien, hoy sí voy a tomar nota hasta donde nos quedamos porque quiero en la próxima reunión terminar lo que decía la compañera, la parte de importancia en veterinaria
y lo que era la ptiriasis en otras especies. Nos quedan 5 minutos para hacer algún comentario, alguna sugerencia en relación a el test. ¿Qué les pareció? He estado tabulando en lo que ustedes lo estaban haciendo, más o menos ¿cómo les dije? La eficiencia con la que han respondido el test, y realmente hay algunos que quizás necesitan un poquito más de aplicación, pero en términos generales hay muy buenos resultados en algunos casos. Entonces, quisiera recomendarles que no vayan dejando para el día del examen o de las evaluaciones programadas el material, váyanlo repasando, y si pueden, como les dije en un principio, ampliarlo, ¿verdad? Pero no sé si alguien tiene algún comentario en relación a la metodología. También hubo problemas de mi parte, porque también era la primera evaluación y teníamos no solamente problema de manejo de la plataforma, sino que me tuve que rebuscar para incorporar a algunos de ustedes, a algunos de ustedes serán testigos y lo podrán manifestar, que no podían ingresar porque no estaban ingresando con un correo que se los tomara el Classroom. Y entonces tuve que estar enviándoles mensajes para que pusieran correos particulares de email u otro que nosotros pudiéramos incorporar, y afortunadamente pudieron ingresar, pero desgraciadamente algunos ya con poco tiempo, razón por la cual dimos casi 15 minutos, ¿verdad? Y di 15 minutos extras para darles un poco más de tiempo a estas personas en consideración a que habían entrado a distiempo. Para la próxima quizás sería bueno, si alguien ya, ojalá que ya a esa altura ya no haya problema de ninguno para ingresar, ¿verdad? Porque como les comento, yo estoy dependiendo de la actualización de los inscritos, y no sé qué sucede con aquellos que no pueden ingresar y haya que hacer algo para que solventar ese problema. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo con todo gusto acepto sugerencias. Yo solo una consulta, doctor, que ¿cuándo sabríamos la nota? Déjeme, por favor, Claudia, porque en la primera parte, en la parte A de la evaluación, no tengo ningún problema, porque el mismo programa va dando inmediatamente las respuestas buenas, las respuestas malas y la ponderación. Pero en la segunda parte voy a tener que hacer la manual, pero me voy a dedicar a eso. Entonces, porque solo son 5 preguntas, ¿verdad? Entonces, esa no, como son de respuestas abiertas, entonces el sistema todavía no está diseñado para eso, a menos de que si la sugerencia sería que en próximas evaluaciones solo lo hagamos de una manera para tener los resultados de manera inmediata, podría ser, ¿verdad? Pero yo lo hago de otra manera para tener, como le dijera, alguna idea de cómo ustedes pueden resolver una pregunta con sus propias palabras y no solamente escogiendo un literal. Pero en relación ya concreta a la respuesta a su pregunta, Claudia, era que esa segunda parte la voy a hacer manual. Y entonces son 100, no creo que entraban nada más como 98 o algo así. Denme un chancecito y en cuanto tenga yo los resultados se los voy a publicar. Gracias, doctor. ¿Cómo no? ¿Alguien más? ¿Cómo lo encontraron? ¿Estaba fácil? ¿Estaba medio? ¿Estaba difícil? ¿Más tiempo? ¿Menos tiempo? ¿Para aprovechar para las clases? No sé. Yo tengo una consulta, doctor. Diga. Bueno, más bien una duda, porque en una pregunta, no me recuerdo qué número era, decía sobre la importancia de la parasitosis en
Sí, la importancia de la parasitosis, no mal recuerdo, pero las opciones que daban eran como que todas negativas, ¿verdad? Y la última decía todas las anteriores. Entonces, esa pregunta no, como que no logré captar bien qué es lo que preguntaba o cuál era exactamente la correcta. Sí, Kenia, fíjese que ahí quizás usted no supo interpretar Ajá, porque, yo me confundí, porque entonces, sí, no, pero yo le quiero decir porque la importancia realmente es porque ejerce efectos negativos. No sé si me explico. sí, lo entiendo, doctor, sí. Hoy sí ya, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Ah, pues sí. Ah, pues Sí, una mala. pero era cuestión de interpretación. Esa es la importancia, es porque causan efectos negativos. ¿Alguien más? También, ¿Alguna pregunta? estaba, doctor, la antepenúltima que decía como, bueno, no me recuerdo muy bien en palabras concretas como decía, pero hacía referencia como, cómo ¿En qué, podríamos, qué en qué? enfermedades, se parecían como al diagnóstico de la piojosis, parece. Ajá, el diagnóstico diferencial. Ajá, es verdad que, bueno, lo que yo entendí era de que, bueno, usted mencionó en una clase de que a veces se podría confundir con la sarna o con alguna infección por hongos, porque era como así de la piel, pues, y las características era la forma y también va haciéndole el diagnóstico de laboratorio. Sí, pero en realidad esa es la respuesta correcta. Y si otro me mencionó alguna otra enfermedad causada por un ectoparásitos que pueda producir depilación, o sea, alopecia, o que tenga alguna similitud con la piojosis, ¿verdad? Puede ser, alguien me pudo haber puesto, bueno, doctor, yo descartaría una alergia, yo con todo gusto le pongo buena la respuesta. Ah, entonces, sí estaría bien entonces. Eso estaba Esa- bien, sí, claro que sí, pero si me Ah, pudieron yo haber tengo puesto, una buena. no sea tan negativa, hombre. Pero les digo, por eso son respuestas abiertas, porque ustedes me pueden poner dos respuestas, pero pueden haber otros que me respondieron otras respuestas y que sí también eh, casan en la intención de la pregunta, pues, o sea, que no se queden solamente con dar un diagnóstico de una enfermedad, sino que siempre descarten otras que tengan similitud, porque a veces les voy a decir, miren, hay en la mayoría de las enfermedades, pues no en todas, pero en la mayoría, hay un término que se ocupa en medicina, que se llaman síntomas cardinales o síntomas patognomónicos. No sé si ustedes han oído mencionar ese término. Vaya, cuando son síntomas cardinales, usted puede tener, digámosle, unos 4 o 5, que creo que se los puse en el caso de cuál era el comportamiento de aquellos animales que tenían una tiriasis, algo así, no me recuerdo, creo que era algo así, sí, algo así. Cuando un perro o un animal tiene tiriasis, pues obviamente está inquieto, no come, se rasca, bueno, ahí me pudieron haber puesto más de dos respuestas que yo consideraba cardinales, pero pudieron haber puesto otras diferentes, otras dos diferentes, y está buena la respuesta. Ahora, cuando yo pregunte, y lo verán ustedes cuando más adelante, por supuesto, pero yo siempre me gusta irles ya preparando el camino. Cuando ustedes les digan, mire, ¿cuál es el síntoma patognomónico de tal enfermedad? Usted tiene que decir claramente un síntoma que no hay tales, ¿verdad? Ejemplo, en los bovinos, y creo que venía la pregunta, ¿cuáles eran dos enfermedades? Creo que no sé si eran vectoriales o producidas por hematozoáricas en bovinos. Sí, creo que iba la pregunta. Entonces la respuesta era anaplasmosis y piroplasmosis, porque las dos son causadas por hematozoarios, babesia y piroplasma. Pero si yo le hubiera preguntado
cuál es el síntoma patognomónico de la babesiosis, quiere decir que usted me tenía que decir una cosa y no otra, y ninguna otra más. Orina con sangre. Y ahí usted ve a un animal que está decaído, tiene temperatura, pero orina sangre, ni tenga la menor duda que ahí hay un piroplasma. Entonces, eso es importante saberlo de antemano. Yo, por eso les digo, yo les voy dando algunos tips, ¿verdad? Entonces, patognomónico, ahí no había otra respuesta. Pero en este caso, usted me pudo haber puesto algo otra enfermedad, si hubiera sido una respuesta abierta, y yo se lo hubiera tomado como buena, pero como ahí era de selección múltiple, ¿verdad? Y también estaba, doctor, la que decía de que el parásito como que, ay, bueno, no sé cómo formarle bien la pregunta, pero decía como la opción de quistes y huevos, que era para como mantenerse más activo, parece, en el medio ambiente. No, activo no, al contrario. Ya me acordé. Tenía resistencia. El quiste Ajá, mayor resistencia. claro, ahí se inactiva y entra en un proceso de hibernación o inactivación, ¿verdad? Y entonces se convierte en un quiste, que la membrana se forma una capsulita y eso permite que pueda permanecer viable por mucho tiempo en el ambiente. Esa era la respuesta. El quiste era entonces. Así es. Pues sí. No toman ansia. Ya tengo otra buena. Ya tiene dos. Ya tengo una buena. Doctor, Diga. pero esa, el quiste, yo recuerdo que en la teoría decía quiste o huevo. No, el quiste no es el huevo. No es que el huevo al contrario. biológicos. Se refiere a mi compañera, que en el indirecto sale de que, o sea, está de forma de quistes o huevos, la de la resistencia. Entonces, por eso había duda, porque a mí igual me pasó, e igual puse quistes, porque en esa presentación dice de quistes y huevos. Deme el contexto, quiero escucharlo. Es que dice, indirecto, el parásito puede completar su ciclo vital en una o varias especies. No presenta formas de vida libre, pero puede exponerse al medio ambiente en forma de resistencia y entre paréntesis, quistes o huevos. ¿Pero en qué especie me dijo? En aves. No, en los parásitos que digamos que necesitan un segundo receptor. No, pero ahí estamos hablando ya de hospedadores intermediarios. Ahí sí definitivamente la cosa cambia, porque ya sea un quiste o un huevo puede ser ingerido por un hospedador intermediario, pero ya, yo te lo mencioné en el caso de toxoplasma, te lo mencioné que Gato, ¿verdad? sí es diferente, ya eso ya es diferente, porque son estructuras que se desarrollan porque a veces, le voy a explicar, a veces, por ejemplo, hay parásitos que solo aparecen de manera estacional. Y entonces, en la época de lluvias, florecen esas parasitosis. Y ya cuando va a entrar en la época de verano, que es el medio ambiente no es propicio, entonces se eliminan los huevos que se eliminaron, se enquistan y duran prácticamente todo el verano para, con la lluvia, reventar en el siguiente invierno y convertirse ya en la forma efectiva o ser ingeridos en esa forma, pero ya tienen la capacidad de que están, como le digo, en una fase de preactivación. Pero cuando eso se refiere a ciclo de vida, sí, efectivamente, pueden salir como quistes o como huevos. Eso no es sí, es cierto. Pero no se refería a eso la pregunta. Se refería a la forma en que un parásito puede asegurar su sobrevivencia en el medio ambiente. No sé cómo estaba diseñada la pregunta, ya la voy a revisar. Pero si hay lugar a alguna confusión, lo vamos a ver. Yo no recuerdo ahorita la forma de la pregunta, pero
pero sí se refería al quiste y quisiera que no confundieran lo que es un quiste con un huevo, en absoluto. ¿Alguien más? Doctor, yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con el escándalo. Diga. Mire, porque a veces a los cerdos los tienen que capar. ¿Cuál es la diferencia en consumo de carne que esté capado a que no esté capado? A los cerdos. Sí, sí, o en bovinos también a veces. No, lo que pasa es que, digamos, en el caso de los cerdos, ya está definido, y en el caso de los bovinos también, cuál es el animal que va a reproducirse. ¿Cuál va a ser el reproductor o el padrote, como le dicen, por ejemplo, en el caso de los equinos, o en el caso en el caso de los bovinos, acostumbran decirle al toro el rejero. Y en el cerdo es el reproductor, ¿verdad? No, porque ahí hay una selección, Elba, y como en el parto no vienen solo hembras, vienen machos. Y el criador no puede hacer lujo de estar desechando los machos, como en el caso que hacen muchas veces en los bovinos. Lo que hacen es castrarlos y engordarlos, ¿verdad? Y se venden como carne, no. Es más, hay un mito que dice que cuando se capan engordan más rápido. Eso no es cierto, es decir, en el caso de los cerdos, ¿verdad? Yo sí lo estoy notando en otras especies, pero en el caso de los cerdos no, simplemente se capan, ¿verdad? Y hay ciertas prácticas que realmente podrían obviarse en otras especies, pero si usted deja, por ejemplo, un cerdo en una piara, yo nunca he visto dos cerdos peleándose, y lo hacen porque están enteros todavía, es decir, algunos todavía conservan algún grado de agresividad porque es la naturaleza del macho, pero cuando están enteros son sumamente agresivos. Y también de eso se trata, de que no se lastimen. Y otras prácticas que también son, por ejemplo, el descolmillo. Me parece que, no sé si creo que a una semana de nacidos hay que quitarle los colmillos a los lechones, a todos, con la intención de que no muerdan el pezón de la cerda, porque por ahí pueden entrar muchas enfermedades. En el caso, por ejemplo, o sea, lo sabemos perfectamente bien, ya lo comentamos de los perros y los gatos. Bueno, pues por un lado la reproducción indiscriminada, y por otro lado la agresividad. Un perro castrado es mucho menos agresivo que un entero. Lo mismo sucede con los novillos. Los novillos castrados sirven simplemente para engorde. Mucha gente no lo hace, no sé realmente por qué razón, porque realmente son explotaciones que les interesa es la leche. Pero en la ganadería de doble propósito, ¿verdad? Así se llaman aquellas donde lo importante son las dos cosas, la producción de carne y la producción de leche. Los novillos se capan y se engordan como exclusivamente para la venta. Así Es que es fíjese, doctor, yo le Diga. hago esa pregunta porque fíjese de que algunas veces la gente que ocupa los cerdos para doble propósito, digamos, que primero los ocupan de rejeros. para de rejeros, y después lo ocupan lo venden, digamos, ya cuando lo han usado, lo venden, y entonces la mayoría dice, los cerdos tienen que ir capados, dicen, porque tipo, no sé, excretan una sustancia en la carne que huele a chuquillo, sabe chuquillo, no sé, es un mito, no sé si realmente es. No, eso no es mito, eso es cierto. Eso es cierto, digamos, por eso es que le digo, ¿verdad? Que se capan siendo lechones. De tal manera que todas esas hormonas que, imagínense, si ya fue reproductor, quiere decir que sus órganos reproductores han estado produciendo hormonas, ¿verdad? Que se van acumulando también en el organismo, no solamente en el tracto reproductor.
¿ya? Y ¿cómo se llama? Sí, efectivamente tienen un olor peculiar que no es el de un cerdo que fue castrado, lechón, o el de una hembra. Tiene razón, en ese sentido es cierto, eso no es mito. Pero siendo capaz de lechón, ya grandes, ¿no? ¿Verdad? Y es más, incluso no es recomendable porque las posibilidades de complicaciones son mayores en un animal ya enorme, grande. Bueno, sí, es un buen cirujano, tal vez no, pero sí es más difícil. Y por otro lado, depende del tipo de explotación, ¿verdad? Porque si son, digamos, ya piaras o porquerizas sumamente tecnificadas, ya las prácticas están dadas incluso para razas. Lo mismo que las aves. Digamos, las aves es como producir botellas o como producir automóviles. Cuando usted compra una línea, va y le dice, mire, hoy voy a criar Highline. Y entonces usted la compra las reproductoras, pero ya le dan un prospecto de la línea, todito lo que tiene que hacer, pero al centavo, nada de que cambiar el procedimiento de las vacunas, del despique, de la pelecha, o sea, porque ya cada raza trae su manejo específico. Ahora no, digamos, en el campo, le voy a decir, en el campo ponen a una gallinita, ponen su gallito y ahí la dejan que ponga, ¿verdad? hasta que Dios diga. En algunas explotaciones semi-tecnificadas, lo que se hace, ustedes conocen el término pelecha. No lo escuché bien, doctor, ¿cómo dijo? ¿Conoce el término pelecha? No, yo no. Nadie lo sabe. Bien, fíjense que esa es una práctica que se da en las explotaciones semi-tecnificadas y me parece que en algunas tecnificadas. ¿Por qué? Porque, digámosle, desarrollar una polla, ¿va? Y llevarla desde pollito hasta la fase de producción, económicamente es una buena inversión, ¿verdad? Por eso mismo, a la ave que ya está adulta y que comienza su postura, se le sacan de aproximadamente entre 3 y 4 producciones. No es que produjo su periodo de oposición o de postura y después que termina que ella ya agotada, pues se saca. No, fíjese que en las semi-tecnificadas lo que hacen es que ponen un periodo, no recuerdo muy bien si serán 160, 180 días, algo así, en que dura la postura de esa ave que ha costado llevarla a producción. Y entonces hay un procedimiento que se llama pelecha, que es una cuestión fisiológica también. Fíjense, ahí la fisiología está en todo. Empiezan a disminuir el alimento progresivamente hasta que llega un día en que por 2 o 3 días no le dan de comer. Para su postura ya no va a poner. Y entonces empiezan otra vez a alimentarla y a recomenzar el ciclo para llevarla nuevamente, pero ya en un periodo más corto de 2 meses, lo máximo tal vez mes y medio, y comienza otra vez otra fase de postura. Entonces ya no invierten en desarrollar pollitas, sino que vuelven a sacarle otro periodo de postura a la misma gallina, y así lo hacen entre 3 o 4 pelechas. Eso es cuestión de manejo, pero también es fisiológico, ¿verdad? Cómo cortar la postura. Y eso tiene que ver con aspectos eminentemente hormonales. Que a veces la gente lo hace, pero no de manera intrínseca no sabe realmente los elementos, llamémosle fisiológicos, que están empleando para hacer eso, sino que se hace como una cuestión de manejo.
Bien, entonces 6:20, ¿verdad? Está interesante la plática, pero hasta aquí vamos a llegar. Y buena suerte a todos. Ojalá y no sé, habían unos que no sé si, porque creo que solo llegamos a 90, 89 o 90. Algunos se quedaron, entonces los que tengan algún problema y que definitivamente haya sido una cuestión insolventable, me lo comunican. Y si no es una cuestión justificable, pues lo voy a sentir mucho, pero ustedes han hecho su esfuerzo y en lo que hicieron el esfuerzo, pues tienen derecho a tener su nota. Tengan todos muy buenas noches, feliz fin de semana. Y yo mañana, no, el lunes en la mañana, pero me voy a comunicar para la universidad a ver si puedo montar el laboratorio para el martes. Yo les voy a comunicar a más tardar a mediodía del lunes, porque quiero que hagamos la primera práctica, que es de flotación. Es bien sencilla. Lo único que tienen que hacer ustedes es ir a rebuscarse con heces fecales de cualquier especie, ¿verdad? No menos de unos 10 gramos en una bolsita plástica y ahí, con eso nos vemos en el laboratorio. Pero yo les voy a avisar, ahora sí, la práctica en la guía, dentro de un momento se los voy a mandar. Si no lo hacemos el martes, pues va a ser el siguiente. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Va, perfecto. Entonces, feliz noche, cuídense mucho y si puedo, en el transcurso del fin de semana les mando las calificaciones. Gracias. Feliz noche. Feliz día. Gracias. Gracias.